me avisas, Ya, Mario. ¿Ya yo lo está? puse, sí. A ver, perfecto. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas más importantes de la sesión práctica de ayer. A ver, Alejandra les dijo un poco el tema de la formalidad porque era uno de los últimos elementos del negocio jurídico que nos faltaban, ¿no es cierto? Hemos hablado que la manifestación de voluntad era un elemento del negocio, ¿verdad? De ahí hablamos de que teníamos que hablar de un objeto y ese objeto tenía que ser física y jurídicamente posible y a qué cosa se refería. Luego hablamos que a pesar de que no estaba recogido en el Código Civil, sí está recogida en la teoría, que tiene que ver con la causa, ¿no es cierto? Las razones por las cuales las partes celebran un negocio jurídico. Y otro de los elementos de los que queríamos, de que estaban presentes, de los que están en el artículo 140 del Código Civil, es el tema de la forma, la formalidad. Como nosotros hemos visto, el Código Civil en principio es un libro de normas dispositivas o imperativas. ¿De las dos? No. En el Código Civil, imperativas. Voy a tirar medio del balcón. ¿Cómo es posible que van a decir imperativas? Si justamente hemos dicho que el Código Civil en general lo que hace es regular la libertad de las partes para celebrar negocios. Pero el Código Civil también te exige. También tiene, claro. pero... Pensar que eso no sería imperativo. Imperativo. ¿Qué cosa es imperativo? Que establece una orden. Una orden, y por tanto que no admite pacto en contrario. Claro. Los artículos del Código Civil no admiten pacto en contrario en su mayoría. Entonces es mixta. Pero yo te diría que en principio lo que más tiene son normas dispositivas, porque justamente son supletorias a la voluntad de las partes. Claro, si tú vas a ver libros como Familia o el libro de sucesiones, esas normas son imperativas, claro está. Pero toda la parte que tiene que ver con el negocio jurídico, en general, son normas dispositivas o supletorias. ¿Por qué? Es lo que yo les explicaba del ejemplo de la compra de la Coca-Cola, ¿no es cierto? Si yo no pacto cómo se va a hacer la transferencia del riesgo en la compra de la Coca-Cola, eso significa que cuando yo bajo donde la señora de la tienda me tiene que decir todas las condiciones necesarias para hacer la transferencia. No. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué cosa, que hay una norma que si yo no digo nada, se aplica en defecto de. Eso de se aplica en defecto de se llama supletoriedad, y es lo que vimos. Las normas normalmente en términos de contratos son normas supletorias o dispositivas. ¿Por qué? Porque la parte natural es que las partes tengan libertad de poder formar sus propias relaciones jurídicas. En principio, el principio primigenio es la libertad, ¿de acuerdo? Estas son las relaciones civiles. Si estamos hablando, por ejemplo, de relaciones administrativas o relaciones de derecho penal o derecho sancionatorio, ¿creen que vamos a tener la misma libertad? No. Y ahí vamos a encontrar que las normas en su mayoría van a ser dispositivas o imperativas. Imperativas. Entonces eso es lo primero que tenemos que partir de la premisa, que cuando nosotros estamos hablando al menos de los libros del código que tienen que ver, por ejemplo, con el acto jurídico o negocio jurídico, según lo estamos estudiando nosotros, estamos hablando de normas que en principio son supletorias, dispositivas. ¿Supletorias a qué? A la voluntad de las partes, ¿de acuerdo? Entonces, las partes son un presupuesto del negocio jurídico. Yo no puedo tener un negocio si es que no hay partes que están determinadas o determinables. ¿Por qué? Porque las partes son el centro de imputación de derechos y obligaciones. Entonces yo ya tengo a las partes que van a celebrar el negocio y estas partes tienen que cumplir con una serie de elementos para que el negocio se pueda dar. Y ahí es que cada una tiene que dar una manifestación de voluntad y vimos cómo era la manifestación de voluntad, vimos el objeto respecto al cual recaía el negocio jurídico, que el objeto tenía que ser física y jurídicamente posible, de ahí vimos el tema de la causa y finalmente hoy día rápidamente hablamos de la formalidad. ¿Por qué? Porque la formalidad es otro elemento del negocio jurídico que también creen ustedes que si lo que parte del tema contractual, del parte del acuerdo de las voluntades, es la libertad, ¿creen que la forma como regla general va a ser libre o va a tener que ser de alguna manera impuesta por alguien? ¿Qué les parece más lógico? Libre. Libre, ¿no? Porque si la premisa es que en los negocios jurídicos lo que debiera predominar es la voluntad libre de las partes, ¿no es cierto? Entonces tiene sentido que la forma también se dé de una manera libre también. Por eso es que de manera primigenia la forma del negocio jurídico es libre. Es decir, las formas establecemos voluntariamente cuál es la forma que van a tener los negocios.
yo puedo acordar contigo hacer una determinada compra-venta, ¿no es cierto? Y si te vendo yo mi computadora, aunque ya se apagó mi computadora, yo podría decirte, te vendo mi computadora, ¿viste? Y ella me dice, sí. Entonces, de acuerdo, en ese momento hay negocio jurídico. ¿Hay alguna forma? Nosotros lo hemos dejado puesto en alguna parte, está dicho, sí, ha sido verbal. Libremente hemos acordado que la forma de este negocio jurídico que acabamos de celebrar es a través de un acuerdo verbal. Yo también podría coger esta servilleta y poner de acuerdo, computadora HP 2019, precio 4.000 soles, forma de pago inmediata, se la paso a Cristel, se firma la servilleta, hay contrato. Las partes hemos puesto esta forma. Ahora, si yo quiero hacer un gravamen sobre este departamento, el ordenamiento jurídico hace pues disposiciones en función de lo que cree que las cosas deben ser, ¿no es cierto? De los intereses, ¿no? Como hemos visto, hay sujetos, intereses ilimitados, y el ordenamiento tiene que ver cómo hace para proteger y distribuir los intereses, y por eso vimos el tema de las situaciones jurídicas de ventaja y desventaja, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una situación en la cual, por ejemplo, puede haber un tema gravoso para las partes, ¿qué cosa es lo que hace el ordenamiento? Les pone una carga adicional, un peso adicional, alguna cosa que verifique que efectivamente se está cumpliendo con aquello que el ordenamiento quiere al final del día. Entonces, si yo voy a dar una carga sobre esta casa, ¿no es cierto? Voy a ponerle una hipoteca. ¿Creen que el ordenamiento se sentiría cómodo de que yo pueda grabar esta casa de manera verbal o a través de una servilleta? La casa no. Podría ser que sí, ¿no es cierto? Pero esa no ha sido la decisión legislatoria de nuestros legisladores. Ellos han dicho, oye, como un acto de grabar, un acto que graba la propiedad o un acto de disposición de la propiedad, ¿no sé? Son temas importantes, entonces yo voy a pedir que para que estos actos se den, se tengan que hacer bajo escritura pública, bajo sanción de nulidad. ¿Qué significa? En esos casos, ¿yo tengo una forma libre? No. ¿Qué tipo de forma tengo? Lo vieron ayer. Ad solemnitatem. Ad solemnitatem, ¿no es cierto? Es una forma solemne. Yo tengo que seguir exactamente con la forma que el ordenamiento me ha prescrito, porque si no la sigo, ¿cuál es el efecto? Nulidad. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta, y por eso he puesto este cuadro que ahorita vamos a empezar a ver. La falta de los elementos del negocio jurídico trae siempre como consecuencia la nulidad del negocio jurídico. Y la nulidad, chicos, no se puede subsanar. Si ha faltado la manifestación de voluntad, luego no se puede ratificar. Ese negocio jurídico es nulo. Si yo lo quiero volver a hacer, tendría que celebrar un negocio jurídico en el cual este elemento ya esté presente. Uno no puede ratificar o convalidar un negocio jurídico que no se ha podido formar porque le faltó un elemento. Entonces, que haya un objeto, que haya una manifestación de voluntad y que haya una forma ad solemnitatem, tienen que estar presentes, si no hay una sanción de nulidad. Este último caso, que es la formalidad, ¿siempre va a tener que estar presente? No, solamente va a estar presente cuando el ordenamiento jurídico haya dicho, esta situación me importa tanto que la forma es solemne y tiene que cumplirse este supuesto, y si no, la sanción es nulidad. Si el ordenamiento no me dice eso, entonces, ¿qué significa? Que las partes voluntariamente vamos a establecer la forma que queramos. ¿Por qué las partes pueden acordar convencionalmente, a pesar de que el ordenamiento no lo haya puesto, que queremos que nuestro negocio jurídico se vea reflejado en una escritura pública? Por seguridad. Y esa seguridad está vinculada en el hecho de que yo tengo un elemento de prueba de que efectivamente este negocio que a mí me importa esté representado en algo que diga, oye, claramente la manifestación de voluntad de las partes está contemplada, está contenida en este documento. A este tipo de formalidad se le llama... ¿Formalidades? No, uno era ad solemnitatem, ¿no es cierto? Aprobatem. Y la otra es la aprobationem. Así es. Entonces, esos son los dos tipos de formalidades que tenemos, en principio. La ad solemnitatem, cuya falta me genera ¿qué cosa?
la nulidad. Y la approbationem, que si falta no me va a generar un problema de nulidad. En todo caso va a haber otro tipo de problemas que vamos a ver después, un implemento de un contrato, que por ejemplo una resolución, lo que tú quieras, pero no hay un tema de nulidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora viene este cuadro, que es importante. ¿De acuerdo? Yo ya les he dicho esto en otras clases. Nosotros tenemos dos cosas que tenemos que ver cuando hacemos un negocio jurídico. Primero vamos a ver la parte de la estructura, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver la parte de la legitimidad. ¿Qué significa esto? La estructura tiene que ver con que, este plumón lo pinta bien, con que todos los elementos, ¿no es cierto?, del negocio jurídico estén presentes. ¿De acuerdo? Lo del 140. Así es. Y la eficacia funcional, ¿con qué tiene que ver? Con que el negocio que yo esté celebrando vaya a producir efectos porque hay legitimidad en el negocio que se celebra, ¿no es cierto? Entonces, ustedes nunca hacen este análisis primero. Acá hay un tema de orden. ¿Por qué? Porque esto es como un tema de grupos. Yo no puedo tener un contrato eficaz que sea inválido. Pero en cambio, yo puedo tener un contrato válido que no sea eficaz. Y ahorita lo vamos a ver cuando estudiemos las modalidades del negocio jurídico, que es la clase del día de hoy. Pero en principio, yo puedo tener un contrato, un negocio jurídico válido, ¿no es cierto? Validez, que produce o no produce efectos, por diferentes motivos, que vamos a ver ahora. Pero nunca voy a tener un negocio jurídico que produzca efectos si es que no es válido. ¿De acuerdo? Entonces, la validez me va a permitir ver solamente una cosa, la presencia de los elementos del negocio jurídico. Entonces, todos. Yo digo, este está presente, check, check, check. Todos los elementos del negocio jurídico están presentes, entonces el negocio jurídico es válido. Después de que ya pude determinar que el negocio jurídico es válido, entonces voy a mirar la eficacia o legitimidad del negocio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los remedios cuando hay un problema en la validez? Esto no es remedio, estos son sanciones, acá me he equivocado. La sanción. La sanción es la nulidad y la anulabilidad. ¿De acuerdo? La nulidad se presenta ante la falta de todos los elementos del negocio jurídico, con una sola salvedad que vamos a ver ahorita. Entonces, la anulabilidad es insubsanable. Si falta un elemento del negocio, ¿no es cierto?, ese negocio jurídico va a ser inválido y por ende también, ¿qué cosa? Ineficaz. Porque si es inválido, es ineficaz. Ahora, hay solamente uno de los elementos que en algunas acepciones me va a generar un tema de anulabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que en la nulidad este negocio no va a producir efectos, ¿no es cierto?, la anulabilidad en principio va a producir efectos, pero alguna de las partes puede pedir la anulabilidad del negocio. Yo en la nulidad no podría, porque la nulidad es de plano algo que no existe, que no produce efectos, porque es inválido, ¿de acuerdo? Esto en principio sí, y alguna de las partes puede decir, oye, no, yo quiero que lo anules. Y esa anulabilidad, ¿no es cierto?, va a depender de que se cumplan, lo que vieron ayer en la clase, ¿no es cierto?, con los elementos para que efectivamente el ordenamiento diga lo que se ha producido acá, que son los vicios de la voluntad, son tan importantes que te voy a permitir quitarle los efectos al negocio, porque en principio, y lo hemos visto siempre, hay un principio que de alguna manera es como que el principio gorro de nuestro ordenamiento en estos temas, que es el principio de conservación del negocio jurídico. Si se puede darle efecto, si se puede mantener la vigencia del contrato, el ordenamiento va a privilegiar esa posición respecto de otras, ¿de acuerdo? Entonces, la anulabilidad solamente va a aplicar para los vicios de la voluntad. ¿Y cuáles son esos vicios de la voluntad? Error, dolo, violencia e intimidación. Dolo, violencia o intimidación, ¿no es cierto? Sí, nomás, ¿no? No son 4, No, la agresión, sino pero está dentro de la que intimidación. Alejandra los llegó a dividir. Oh, ok. Error, dolo y violencia o intimidación. Claro, porque dividió el dolo como vicio
y luego como doble como criterio de responsabilidades y el error lo hizo como vicio y luego como optativo. Ah, no, eso es un